one of them. Queridos, el día de hoy quiero que anoten el título de la prédica en su libreta. Beloved, today I want you to write down the title. La he llamado Enemigos Invisibles. I've titled it Invisible Enemies. Te prometo que vas a aprender mucho en el día de I hoy, promise you that you're going to learn a lot today. pero lo más importante, te voy a dar And most herramientas importantly, I'm giving you tools para que puedas vencer en contra de todos estos enemigos so you destructores. can conquer with all these enemies that are destructive. Cuando hablo acerca de enemigos When I invisibles, speak about invisible enemies, obviamente nos estamos refiriendo a enemigos que no podemos ver con nuestros propios obviously ojos. we're referring to enemies that we can't see with our own eyes. Es decir, no son formados de cuerpo y carne, They're not formed by your flesh. sino que son invisibles totalmente. If not, they're completely invisible. Algunas personas a esto le llaman demonios o espíritus Some malignos. people call these malignant spirits. Y está bien, son demonios, son espíritus malignos. And it is right, they are malignant spirits. Pero el día de hoy quiero que también vayamos a ver estos enemigos But on invisibles, today's day, I want to see these invisible spirits, no solamente Or desde enemies. el área del espíritu o lo espiritual, not just from the area of the spirituality, sino también en el área del alma, en nuestras emociones. but also in the soul and our emotions. Es decir, si solo los dejamos en el área del espíritu It's to say, if we only leave it in the area of the spirit, y no podemos ponerles un rostro, una cara, un nombre, and we can't put a face or a name to that, no podremos we combatirlos. can't combat that. Es importante ponerles un rostro, ponerles un nombre y saber Put a quiénes name son estos or enemigos a face invisibles. to know who these enemies are, the Así invisible que enemies. no quiero que pienses que le vas a poner el rostro de la vecina que te hace la vida imposible, So I don't want you to think that you're going to put the face of your neighbor ni that del makes your life primo impossible, que no soportas o no te soporta, or the cousin that can't stand you, ni el compañero de trabajo que sientes tanta envidia él a ti o tú a él. or your coworker that feels a lot of envy O towards sea, you. no les vamos a poner esos rostros a estos enemigos We're going invisibles. to not put these face to these invisible Les vamos a enemies. poner un rostro correcto desde el área de nuestra alma, en las We're going emociones. to put a face to them from our emotions, from our soul. Y también algo que es importante saber, And something that's very important to know queridos, es que estos enemigos invisibles tienen todo el poder de robar, matar o destruir beloved, these invisible enemies have the power to destruct cosas tan valiosas, regalos tan valiosos que Dios nos ha dado such valuable gifts that the Lord has given us, y que no pueden pagarse a precio de dinero, and that you can't pay a price with money, como puede ser, por ejemplo, la paz, as like, for example, it could be peace, la tranquilidad, tranquility, el gozo, the joy, la alegría. the happiness. Estos enemigos These invisibles invisible enemies tienen la capacidad de hackear tu cuenta, have the capacity to hack your account robar todos tus ahorros, todos tus and to activos. take away all your archives, all Por your ejemplo, savings. en el área de la paz, For example, in the area of the peace, pueden robar todos tus activos de they can paz. steal all of your archives of peace. Y cuando menos te das cuenta, And when you least expect it, dices, "Ah, caray, estoy negativo en you paz. say, "Oh my, I'm just negative. ¿Quién vació mi cuenta? Who took away my account? ¿Por qué no puedo dormir?" Why can I sleep?" O a veces las personas se dan cuenta y dicen, caray, ¿por qué no puedo disfrutar la vida? Or sometimes people say, "Why can I enjoy life?" Hackearon mi cuenta de gozo. They hacked my account of joy. Estos enemigos invisibles robaron mi alegría. These invisible enemies stole away my happiness. Y las personas no se dan cuenta hasta que están negativos ya. And people don't realize it until they're in negative in their Así their que accounts. estos enemigos So invisibles these invisible enemies, los vamos a aprender a combatir. we're going to learn to combat them Vamos a aprender a definirlos, quiénes son and to define who they are y por qué razones que aparecen y atacan a and for nuestras what reason vidas. they appear and attack our lives. Vamos a ponerles nombre. We're going to put a name. Anótelos en tu libreta. Write it down in your notebook. Primero de ellos y uno de los principados más fuertes que existe, The first one that exists, uno de los hackers más astutos que vacían nuestras the most cuentas, wide hacker that empties our accounts, es la angustia. is the anguish. Anótalo en tu Write it libreta. down in your notebook. Angustia. Anguish. Ya tiene nombre. It has a name. Ya tiene rostro por It lo has a menos. face at least. No es tu vecina. It's not your neighbor. Ok, pero tampoco es alguien que no puedes ver. Ahora, ¿sabes
sabes que es angustia. It's something that you can't see, but you know it's Y anguish. repito, vamos a tratarlos desde el área de lo espiritual, pero también desde el And alma. repeat it, we're going to treat it from the area of spirituality, but also from the El soul. primero de ellos es la angustia. So the first one is anguish. Tiene la capacidad de robarte la alegría y el gozo. It has the capacity to take away your joy and your happiness, Tiene la capacidad de robarte la paz. to take away your peace. ¿Por qué aparece la angustia? Why does it appear? Por cosas que quieres que sucedan For things that you want to occur, o quieres que no sucedan. or for things that you don't want to occur. Regularmente estas cosas son al futuro. Regularly, these things are in the La future. angustia se experimenta en el The presente anguish presents itself in present por time cosas que pueden o no pueden suceder en el for futuro. things that can or can't happen in the Por future. ejemplo, no quiero que esta enfermedad se convierta en incurable. For example, I don't want this illness to be incurable, No quiero que este tumor sea cancerígeno. or this tumor that can be cancerous. Entonces todavía no ha pasado, So it hasn't occurred, pero ya está robándote y sacando de tu cuenta los activos muy valiosos e but importantes. it's already taken away your archives that are very important from your account. Ya la angustia está haciendo su trabajo. Anguish is doing its job. Y si solamente lo dejamos esto en el área del espíritu, And if we only allow this in the area of the la spirituality, persona va a hacer guerra espiritual, no va a saber ni contra quién the person's not going to know who to with whom, y no va a poder atender a esta necesidad o pelear directo contra este enemigo que hoy sabemos que se llama or angustia take care of this need for this enemy that we call y anguish. que ataca desde el área del alma. It attacks from your soul. Ahora pongan atención en algo importante. Now pay attention to something very important. Estos enemigos These enemies atacan a personas o atacan cuando nosotros no necesariamente porque nos portemos mal. attack people not necessarily because we misbehave. Atacan cuando nos portamos mal, pero también cuando nos portamos They bien. attack when we misbehave and then we also behave. Porque alguien dirá, pues todo eso son consecuencias de malas decisiones. Because somebody might say those are consequences of our bad decisions. Sí, la mayoría de ellas. Yes, the majority of them. Pero la Biblia también enseña que este enemigo invisible también ataca, The Bible also teaches us that it also attacks, aunque no nos hayamos portado mal. even though we have not misbehaved. Por ejemplo, en la Biblia vemos muchos ejemplos de esto. For example, in the Bible we see a lot of references. Moisés fue atacado por este enemigo. Moses was attacked by this enemy. Experimentó angustia, He experienced anguish, temor, fear, inseguridad, insecurity, depresión, depression, al punto tal que le dijo a Dios, Señor, quítame la vida, no aguanto to the más. point where he said, Lord, take away my life. I can't handle this any longer. ¿Se había portado mal Moisés? He had misbehaved. No Had se he había portado misbehaved? mal. No, he had not. Este enemigo apareció, This enemy appeared aunque Moisés estaba haciendo lo correcto. even though Moses was doing the right thing. Lo mismo le sucedió también a The Elías. same thing with Elijah. Este hombre que fue arrebatado por carros de fuego, This man that was taken away from the carts of fire, lleno del Espíritu Santo de Dios, filled with the Holy Spirit of God, también fue atacado por la he was angustia. also attacked by the anguish. Estaba incluso pidiéndole a Dios también que ya se lo He llevara. was also asking God, take me with you. Ya quería colgar los guantes para irse He wanted to give up. y no había hecho algo And he negativo. hadn't done anything negativity. Entonces, Negatively. también lo vemos actuando en David, por So ejemplo. we also see him acting in David, for example. De hecho, todo el libro de los Salmos As a matter of fact, all the books of the Psalms, es un antídoto, una receta escrita en contra de la it's a angustia. recipe, is an antidote that's referred to the Si anguish. ustedes leen con detenimiento los So Salmos, if you read the Psalms, van a ver la solución a este enemigo invisible de you're la going to see the angustia. solution of this enemy that's invisible, of the anguish. Entonces David experimentó la angustia de una manera terrible. So David experienced that through a terrible way. Estuvo tirado en piso sin comer por 7 días, He was thrown on the floor without eating for many days, sin ganas de levantarse más. with anything to get up, Este nothing to hombre get up que for. se sentaba en el trono de Israel, This man that sat on the throne of Israel, lleno de lujos y comodidades, filled with commodities and luxury habiendo life. experimentado todos los placeres o deseos que él hubiese querido He had tener, experienced all the desires that he would wish to have. ahora estaba atormentado por la angustia, por este enemigo invisible, Now he was tormented by the anguish of this invisible enemy, a punto de morirse incluso. about to die inclusively. Queridos, se los digo esto porque muchas personas creen Beloved, I tell you this because many people believe que si
nosotros tenemos el Espíritu Santo de That if Dios, we have the Holy Spirit of God, no puede haber otro espíritu there cannot be another spirit que nos ataque. that will attack us. Y eso es un engaño, And that's a mentira. lie. Si estos grandes hombres de la fe If these big men of faith fueron atacados por estos enemigos were invisibles, attacked by these invisible enemies, imagínate nosotros. imagine us. Pero si esto no es suficiente, estos ejemplos, But if this is not enough, these vamos examples con aren't el enough, ejemplo del mero mero, let's go to the example that is the one, Jesucristo. Jesus Christ. Él también experimentó angustia He also experienced anguish sin haber hecho algo negativo without having to do anything o sin haber negatively hecho algo incorrecto. or incorrect. No se portó mal, He did not misbehave. nunca se le encontró un solo error, There was never found an error no in him. cometió ni un solo He pecado, did not commit a sin. pero un día dijo: But one day he said, mi alma my soul está entristecida hasta la is muerte. sad until death. Él enseñó que este enemigo ataca en el área del alma. He taught that this enemy attacks in your soul. Y por eso quiero que hoy entiendas a estos enemigos invisibles, no solo desde el área espiritual, That's why I want you to understand these invisible enemies, not sino just in spiritual desde el life, área de tu but in alma. the area of your soul. Y Jesucristo, sin hacer nada, And Jesus Christ, without doing anything, estaba en angustia, he was in anguish. en una madrugada donde sudaba, incluso en sus poros salían gotas de sangre de tanta evening, presión que tenía. Where his pores came out blood from a lot of pressure that he En had, ese momento, where he would sweat blood. él no podía expresar gozo, In that moment, he cannot express no joy podía expresar alegría, or happiness. no podía expresar paz, He could not express peace, tranquilidad. tranquility. Estos enemigos These invisibles invisible enemies atacan para robar todos los regalos más valiosos que Dios te ha attack to dado. take away all the valuable gifts that God has given you. Y si la persona no es And consciente, if the person is not conscious, puede destruir a la persona. can destroy the person. Tienen estos enemigos la capacidad These enemies have the capacity de enfermar al cuerpo y llevarlos al hospital hasta la to muerte. sicken the body and take them to their death. La mayoría de las angustias, inseguridades y temores que sentimos o The experimentamos, majority of the anguish that we feel or experience, si no las sabemos tratar, if we don't know how to treat it, si no las sabemos if combatir, we don't know how to combat it, si no los sabemos derrotar, if we don't know how to get rid of it, tienen la Or capacidad conquer de it. estas emociones negativas de somatizar en el cuerpo de nosotros, it has the capacity to come inside our bodies llegar a uno de los órganos, and to arrive to one of our organs, atravesar el umbral de nuestra alma al and to go cuerpo. through our soul into the ¿Se body. cuenta cómo está todo conectado? Realize how it's all connected. Espíritus invisibles Spiritual, invisible, que atraviesan el invisible spirits umbral espiritual para atacar el alma, como that go Jesucristo through enseñó, your body to attack the soul, y just like Jesus después Christ taught us. atraviesan el umbral del alma para ir al cuerpo, And then they go through the soul to go into the body, en donde enferman al cuerpo. where they sicken the body. Personas que enferman de cáncer, de úlceras, People that are sickened by cancer and ulcers. esas células del cuerpo que empiezan a atacarse ellas mismas y a enfermar debido al alto estrés, angustia y ansiedad que la persona está experimentando por dentro. Those cells that attack the body because of the anguishness that they're experiencing in their body. Altos niveles de cortisol en nuestro interior que son tóxicos y dañan los tejidos de nuestro cuerpo. High toxins that damage your skin, your levels of skin. Incluso enfermedades como la diabetes, el cáncer, interior. enfermedades mortales, Just like including like diabetes or any other sicknesses that are mortal. son causadas en la mayoría de las veces por estos enemigos The majority invisibles. of times they're caused by these invisible enemies. Obviamente los doctores lo único que recomiendan son medicina y píldoras en el nivel del cuerpo porque los médicos no se mueven en el nivel del alma. Obviously, the doctors recommend medicine, but it's in the level of the body because they don't express themselves into the body. Después ya los psicólogos sí atienden el nivel del alma, Then the psychologists attend the pero level no of the tienen la soul, capacidad como los ministros de Dios o los hijos de Dios de ir a ministrar desde el área del but espíritu. they don't have the capacity to administer the area of the Me spirituality. dicen amén, And iglesia. the people say amen. Entonces, vamos a leer algunos versículos en la Biblia acerca de estos enemigos So invisibles. therefore, we're going to read some parts in the Bible. Y lo que está escrito en el libro de los Salmos, abres o anotas en tu libreta, Psalms. 138, versículos 7 al 8. Dice la palabra de Dios: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás.
Pongan atención en esto. El salmista dice acá: si yo estuviera viviendo momentos de dificultad o de angustia, Pay attention to this. If I was living in moments of anguish, Señor, tú me vas a dar vida. Lord, you're going to give me life. La angustia es lo opuesto a la vida. The anguish is what's opposed to life. Una persona angustiada A person that's in anguish, es una persona sin paz. it's a person without peace. Se largó la alegría de su rostro. Their happiness left from their face. El gozo está lejano a ellos. Their joy is away from them. Entonces están muertos en vida. So they're dead inside. Pero acá el salmista dice: en medio de la angustia, But the psalmist says, in the middle of my anguish, tú me vas a vivificar. you're going to revive me. Entonces vamos a aprender, queridos, dos cosas importantes en este So beloved, we're momento. going to learn two things that are very important. ¿Por qué aparece la angustia? Why does the anguish appear? Aparece aunque no hayamos hecho lo malo, como lo vimos con el Señor Does it Jesucristo. appear even though we haven't done anything bad, just like we live with Jesus Christ? Y en esos momentos, ¿cuál es la solución? And in those moments, what's the solution? La solución es Dios, The solution is su God, presencia, His presence, sus promesas, His promises, su palabra. His word. Él nos vuelve a vivificar. He continues to revive us. Entonces dice aquí la Biblia: contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Y aquí cuando hablamos de enemigos, hablamos de esos enemigos invisibles, obviamente. Talking about enemies, we're talking about the invisible enemies, obviously. Tu mano, dice, me extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Siguiente versículo, vamos al versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos al siguiente versículo, Salmo 119. Versículo 49 y 50, anótalos en tu libreta. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate de la promesa que me has dado, Señor, en la cual me has hecho esperar. Yo sigo esperando. Mira la promesa, él espera. Dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios y su presencia nos puede vivificar, queridos. The Bible says in His Word that His presence can revive us, beloved. Entonces, ahora te voy a enseñar cómo atacar o cómo combatir este enemigo invisible So let me teach you how to attack this invisible enemy cuando aparece sin que nosotros le hayamos dado derecho. when you appear without us giving it the right. Cuando la angustia aparece sin que nosotros hayamos hecho algo indebido. When the anguish appears and we have not done anything wrong. Y para esto te voy a poner un ejemplo. And for that I'm going to give you Voy an a example. exponer mi corazón. I'm going to expose my heart. Voy a dar algo, una experiencia que me tocó vivir I'm going to give directamente. you an experience that I lived. Por ahí en el año 2013, aproximadamente, hace unos 10 años atrás probablemente, Approximately about 10 years ago, yo estaba experimentando, digamos hasta cierto punto, mucha presión o estrés. I was experiencing a lot of stress to a certain point. Un mentor me recomendó y me dijo: mira, el tipo de trabajo tuyo requiere de mucha carga emocional. A mentor said the type of work that you have has a lot of emotional. Entonces Stress. me dijo: busca, encuentra So find un hobby que disfrutes mucho a hobby that you enjoy very much y dedícale un día a la semana para hacerlo. and dedicate once a week to do that. Así que algo que a mí me gusta mucho y hasta el día de hoy es leer. Yo So something disfruto that I like mucho to do leer. and I enjoy a lot is reading till today. Pero en aquella época no podía ni leer por falta de tiempo, por tanta presión. But in that time I could not read because I had a lot of pressure. Así que empecé a pensar cuál podría ser un hobby So I began to think, what can be a al que le hobby pudiera dedicar un día de la semana. that I can dedicate once a week? Y me di cuenta que a mí me gustaba mucho el mundo de los autos, de los carros, pero no tanto porque sean carros, sino por el proceso de restauración de los And I carros. realized I like the cars, that I can restore them, not just because of the cars, but I could restore them. Así que empecé a comprar carros usados So I began to buy used cars para poder restaurarlos y repararlos, bien sea de forma mecánica o pintura. to restore them and to refurnish them, whether it's Y mechanical. así empecé a contar con un equipo Or que paint. tenía un buen mecánico, And I began to start with a group with a tenía good un buen mechanic, pintor a good painter, y tenía una buena persona especialista en detallar, limpiar, lavar carro de dentro hacia afuera and a specialist person that was very detailed y into the dejar cars. los carros nuevamente hacia el punto para poder ser usados And nuevamente. leave the cars to the point where they could be used again. Y yo disfrutaba mucho de ese proceso. And I enjoyed that Así que process. empecé a comprar un carro por ahí al mes So I began to buy a car once a month. y lo llevaba al mecánico And I would take it to the mechanic, y luego a quien lo tenía que llevar. and then whoever I had to take it to. Al venderlo,
When I get to me sell it, daba cuenta que salía dinero I para el realized that I could get mecánico, money for the mechanic, para el pintor, for the painter, para el que hacía detalles de carro de for limpieza. the detailer, Y todavía me daba dinero a ganar. and I would also get some Y profit. además servía o podía servir a una persona que no podía comprar un carro de dealer porque no era aprobado. And it could work for a person because they didn't approve for a dealership car. Así que dije, esto es benéfico para todo el mundo. So I said, this is beneficial for everyone. Y ese hobby lo disfrutaba y le dedicaba un día de la semana. And I enjoyed that hobby, and I did it once a week. Así que yo buscaba So carros I would find cars, y cuando ya alguien no quería un carro, no servía un motor, pues lo compraba y los reparaba, los somebody didn't want a restauraba. car, I would buy it and I would restore it. Y eso fue creciendo. And that was growing. O sea, de un carro por mes pasaron a ser 2, 3. So it was one car per month, and then it became 2 and 3. Hasta que un día en una subasta del gobierno de New Jersey, And one day when there was a car that was being sold in New Jersey, compré un lote de 7 vehículos. I bought a lot for 7 Los vehicles. ordené todos, I ordered them all. contraté una compañía transportadora I hired a company that y transported them. desde allá me los trajeron aquí a Georgia. And all the way from over there from New Jersey, they brought them here to Ellos Georgia. llegaron a descargarlo en el Walmart de Pleasant Hill allá frente al parque. They left all the cars in the Walmart where the Pleasant Hill is. Y nosotros llegamos para recibir los automóviles. And we arrived to receive the automobiles. Como la mayoría de ellos no servía, The majority of them didn't work. y los íbamos cargando en un dolly para llevarlos al lugar donde teníamos que We carried tenerlos. them in a dolly to the place where we had to take them. En uno de esos transportes nos paró un policía. One of those transportations, a policeman stopped us. Así que el policía se baja y baja a su amigo, su compañero policía era un perro. So the policeman gets his dog, then he had his Y canine. el perro comenzó a darle vueltas a uno de estos carros que And the venía de New canine Jersey. began to smell the cars that we were Y having. yo vi que el in the perro se dolly. detuvo un buen momento ahí en una parte del auto. And I noticed that the dog, the canine, would stand next to Y the car ladró y se for a quedó moment. así echadito. And he's barking and he was just sitting El there. policía me preguntó y me dijo, ¿tienes algo en el carro? The policeman asked me, do you have something in the car? Y le dije, no, que yo sepa. And I said, no, not that I know of. ¿De quién es el carro? Who is the car? Le dije, bueno, es mío porque lo acabo de comprar, pero Well, it's viene del mine gobierno de New Because I Jersey. just purchased it, but it was coming from the government of New Jersey. ¿A qué te dedicas? Me empezó a hacer preguntas. So he began to question me. Y le dije, ¿por qué, señor? Y me dijo, estás en problemas. He says, and he asked, why? Más te Why, vale que me sir? respondas. You're in problems. It's better that you answer me. El perro detectó algo en tu carro. The dog detected something in your Y car, empecé a angustiarme. and I became to Y cuando me get preguntó, ¿a anguished. qué te dedicas? When he asked me, what do you dedicate Le dije, yourself soy to? pastor. I said, I'm a Pero yo pastor, nunca parezco pastor. but I never look like a pastor. Y hace 10 años menos. And 10 years ago, I didn't look like one either. O sea, siempre he sido igual de guapo, pero no parecía pastor porque era más joven I've todavía. always looked handsome, but I didn't look like a pastor because I didn't look like one. Entonces, yo empecé a hacer unas llamadas telefónicas. So I began to call people. Empecé a llamar a parte de mi equipo I began to call my Trabajaban en la team oficina. that worked in the offices. y empezaron a llegar ellos. And they began to arrive. Así que cuando llegaban los aislaban inmediatamente. So when they arrived, they would isolate them ¿Quién immediately. es él? Les decían. Who is he? They said. Oh, él es mi pastor. Oh, he's my pastor. ¿Y qué hace? ¿A qué se dedica? And what does he do? What does he dedicate himself Oh, él es mi to? pastor. Y a cada Oh, he's uno le my preguntaron pastor. lo mismo. And they asked each and every one of Así them the que same ya el thing. policía cuando interrogó a ellos So when the police vino interrogated con them, un poco más respeto hacia mí he came with y much me more dijo, respect mire towards me. pastor, And he said, Pastor, el perro detectó droga en su carro the dog, the canine detected drug in your car. y esto es un problema muy grave y muy serio. And that's a serious problem. No lo puedo detener porque no tengo las I evidencias. cannot detain you because I don't have Pero evidence. por mi seguridad le voy a pedir que se meta detrás del vehículo de policía. But for my security, I have to ask you to stay in the back Entonces car le seat, pregunté, the back seat of the ¿estoy police car. detenido? So I asked him, am I Que no te detained? pueden detener Because sin they cannot ninguna detain you if evidencia. there's no evidence. Me dijo, no está detenido, no lo estoy esposando. He says, you're not detained, Solo que tengo que hacer mi trabajo y por handcuffing mi you. seguridad. but I have to do my job Tengo for que my meterlo al security. vehículo. I have to put you in the back seat of my Listo, car. entonces me metí yo al Ready. vehículo. So I got into the car. Y empecé yo a decirle, no, mire, esta es evidencia del carro, yo lo acabo de comprar. And I began to tell him, look, this is evidence that I just Me purchased dijo, this eso car. usted se lo tiene que mostrar al juez, no a mí. And he said that you have to prove it to the Y judge, yo not dijo, me. me va a llevar al juez a la cárcel. Oh, and I said, oh, he's going to take me to the Empecé a judge, hacerme to la jail. película And I started to create a de movie el FBI llevándome of the FBI taking me
las noticias publicando y saliendo, pastor de Georgia traficando The news drogas. publicizing that, oh, the pastor of Georgia is a drug dealer. Y todos estos enemigos invisibles comenzaron a atacarme, And la all these angustia. invisible enemies started to create an anguish in me. Se llevaron el automóvil, They took the car. toda mi angustia estaba dentro de mí. All my anguish was inside me. Me dijeron, no lo vamos a llevar, se llevaron mi número de teléfono. They said, we're not going to take you with us, but they took my phone Por number. cierto, me entró una llamada toda rara al siguiente día. As a matter of fact, I received a phone call the next Yo day escuchaba that it que was me very estaban weird. grabando. Eso fue toda una locura. And I heard that they were recording me. That was Yo sabía crazy. que todo lo que yo decía I know that everything that I was podía ser saying usado en mi contra. could be used Aún against por me, teléfono. even through the phone Entonces call. me bajó del auto y me dijo, no me lo puedo llevar porque todavía no tengo evidencia. So he took me out of the car and he says, I can't take you because I don't have enough Pero nos evidence. vamos a llevar este automóvil We're going to take this car y nos comunicaremos con usted. and we'll communicate with you later. Y que pasó un mes So a month passed y by después se comunican conmigo para decirme, and then they communicate with me venga a to tell recoger su me, auto. Lo tenían en un lugar específico. come and pick up your car, and they had it in a specific Cuando area. me lo entregaron hecho pedacitos, sin motor, sin llantas, todo destartalado. When they gave it to me, it was all into pieces. Y no me pagaron nada de eso. And they didn't pay anything from that. El reporte decía que ese carro en algún momento había sido usado para transportar The droga. report stated that that car was used to transport Y drug aunque in ya one no moment traía or at a droga, time. pues ahí había residuos y el Even though perro there la was no olió. drug, but there were little things left there that the canine smelled. Sin embargo, queridos, en todo ese mes However, in that whole empezó a month, haber angustia. there was anguish. Y de repente And all of a sudden, dije, ¿pero por qué esta angustia si yo no he hecho nada? I said, why this anguish if I haven't done anything ¿Por wrong? qué esta angustia si el diablo no tiene ningún derecho? Why this anguish if the enemy Yo doesn't no have le he any dado rights? ningún derecho al diablo I have para not hacerme given the algo. enemy any rights. Así que la presencia de Dios me vivificó en ese momento. So the presence of the Lord revived me in that moment. Y se cumplió lo que la palabra de Dios dice. And En his medio word de came mi true. angustia, In the middle of my tú anguish, me vivificarás. you will revive me. Así que cuando tú estás viviendo un tiempo de angustia, So when you're living a time of anguish, sin haber hecho algo incorrecto, without doing anything wrong, hey, tranquilo, quítale a ese hacker el derecho y la autoridad y dile, ¿sabes qué? Regrésame todos mis activos de amor, de gozo, de paz, porque no tienes derecho a llevártelos. you tell that hacker, stay calm, because you don't have any right to take away my happiness, my joy, my love. Y puedes recuperar la alegría y el gozo, la paz, la tranquilidad. And you can recover the peace and the tranquility. Me dicen amén, And iglesia. the church say amen. Pero But, however, cuando tú haces algo indebido, when you do something wrong, algo incorrecto, something that's not right, algo que sabes que no tenía que haberse hecho o dicho, something that you know you didn't have to say or ahí done, la cosa es completamente diferente. that's completely different. Y ahí te tengo que poner otro ejemplo And I personal. have to give you another personal example. Hace un tiempo A while back, hice algo que no tenía que haber hecho. I did something that I didn't have to do. Voy a evitar decirlo porque no es algo de lo cual se pueda estar orgulloso I'm going to avoid saying it because it's not something that I'm proud of, y porque tampoco quiero dar ideas de nada. and because I don't want to give any ideas. ¿Ok? Okay? Pero hice algo que no se tenía que haber hecho. I did something that I shouldn't Yo have sé que tu done. mente está volando, con cuántas se acostó, I a know that quién your mind's estafó, a thinking, who did he cuántos sleep robó. with, how many did Yo he sé que steal tu mente from. está volando, I know no your te mind's preocupes. thinking about it. Fue grave, pero Don't tampoco worry. a esos extremos, ¿ok? It was bad, but not to those Tampoco a extremes. esos extremos. Listo. Entonces, hice algo que no tenía que haberse I hecho. did something that I shouldn't have done. Y empezaron a aparecer esos enemigos invisibles. And those invisible enemies started to appear. Empezaron a atacarme. They started to attack me, Empezaron a robarme la to paz. take away my peace, Empezaron a robarme mi tranquilidad. take away my tranquility, Mi gozo my desapareció. joy. ¿Cómo habrá sido How would it have que been no podría dormir? No podía dormir. that I wasn't able to sleep? No podía dormir. I was not able to sleep. ¿Cómo habrá sido How would it have been que mi hijo chiquito me decía, papá, ¿estás enojado? that my little one said, Dad, are you mad? No, hijo, no estoy No, enojado. I'm not mad. ¿Estás enojado? Are you mad? No, hijo, no estoy enojado. No, I'm not mad. Se había ido todo mi gozo. All my joy left. Se había ido toda mi alegría. All my happiness left. Este enemigo invisible había venido a hackear mi cuenta para robarme todos mis activos. This invisible enemy had hacked my account to take all of my Mi archives, paz, mi gozo, mi my alegría, estos peace, my regalos joy, tan all those preciosos, precious gifts me los había robado todos. had taken away from me.
¿Qué se hace ante esa situación? What do you do towards that ¿Qué situation? haces cuando has hecho algo indebido? What do you do when you've done something Cuando wrong? llenas una aplicación con números falsos, por ejemplo, When you fill an application with false para numbers recibir un beneficio de estampillas o to receive a de benefit of IRS. IRS or food stamps. ¿Cómo haces cuando estás texteando con una mujer que no es la tuya de How do you manera do when you're texting a incorrecta woman that's y not nadie the lo right sabe way and no one knows, y eso va escalando y creciendo? and that's escalating and growing? ¿Cómo haces cuando has dicho algo o algo que no es cierto acerca de tu mejor amigo What do you do when you said something about your o close quien friend más fiel ha sido contigo that has been faithful to you a cambio de recibir un beneficio? in exchange to receive a benefit? ¿Cómo se duerme cuando eso lo has hecho? How can you sleep at night when you've done that? ¿Cómo se tiene tranquilidad? How do you stay calm, Queridos, beloved? en ese momento That moment, hay una persona que conozco por tiempo. there's a person that I know for Esta many years. persona se dirige a mí no como pastor, sino como Miguel. That person refers to me not like pastor, but like Hay Miguel. amistad, hay cariño y hay sociedad por largos años. There's friendships and there's friendship for many, Y many es una years. persona que hay admiración mutua. Yo le admiro por la posición en la que está I admire that person because it's mutual. y esta persona me admira por ser un pastor para la comunidad y también por poder tener la capacidad de trabajar And that juntamente person con also él. admires me for having the capacity to be working for him. Esta persona siempre me decía, envidio tu paz, This person would say, I envy your peace. envidio tu tranquilidad. I envy how calm Decía, you Miguel, are. pareces un muchacho que va por la vida y que se levanta. He said, Michael, you look like a man Y or dice, a young a ver, boy el día de hoy, ¿qué that se me wakes antoja up hacer? and says, oh, let's see ¿Qué what se I want me to do ocurre? ¿Qué today puedo or what hacer? occurs to me. Y esta persona me decía, tú eres ese. That person says, you're Pero him. cuando estaba yo viviendo estos momentos de angustia por algo indebido, But when I was living those moments of anguish for something that ¿cómo I habrá sido que esta persona me dijo, ¿qué te pasa? encountered, how would that person have ¿Qué said? He tienes? said, what is Tu wrong? rostro no brilla. Your face does not ¿Qué te sucedió? shine anymore. What happened? Y le tuve que decir obviamente absolutamente todo por la confianza. And I had to tell him everything absolutely because I had confidence Y me dijo, in telling him. ¿por qué? ¿Por qué sucedió eso? And he said, why did that occur? Le dije, ¿sabes qué? And I said, you know what? Hoy entiendo, Today I understand. por primera vez en mi vida, For the first time in my life, hoy entiendo I understand cuando una persona dice no tengo paz. when a person says, I don't have Porque peace. yo siempre he vivido con paz. Because I've always lived with peace. Siempre he vivido con I've tranquilidad. always lived calm. Y si esto pasó para experiencia mía And if this occurred for my y para experience, entender a aquellos que están en momentos de angustia, and to understand that those that are in anguish, lo voy a aceptar como de parte de Dios I will accept it as part of para God aprender. to learn. Porque les voy a decir algo, queridos. Because I'll tell you something, beloved. Ni aún en medio de mi accidente, Not even in the middle of my ni accident, aún cuando mi hijo falleció y mi esposa estaba tirada en el or my hospital, son passed away and my wife was at the hospital, ni aún ahí not even there, la angustia pudo aparecer. anguish was present. Yo tenía paz. I had peace. No había hecho algo indebido. I hadn't done anything wrong. Yo no iba manejando borracho, I wasn't driving no iba texteando, drunk or texting. no iba al límite alto de velocidad, I wasn't speeding. no había hecho algo incorrecto. I hadn't done anything wrong. Así que yo tenía mucha paz en medio del So therefore, I accidente. had a lot of peace in the middle of that accident. Incluso experimenté gozo y alegría en medio, o sea, Dios me vivificó en medio de esa angustia, And God revived me in the middle of that anguish porque no había hecho nada incorrecto. because I hadn't done anything wrong. ¿Me van entendiendo? Do you understand? El Señor Jesucristo también experimentó la angustia aunque no había hecho algo The incorrecto. Lord Jesus Christ also experienced anguish even though he hadn't done Pero anything wrong. cuando haces algo indebido When you do something y wrong aparece la angustia, and the anguish appears, ¿cómo lo confrontas? how do you confront him? ¿Cómo Or haces? it's, how do you do it? Cuando no puedes decirle a tu esposa lo que has hecho. When you can't tell your wife what you've Cuando no done. puedes decirle a tus hijos o se avergonzarían si ellos When se you can't tell your enteraran. children because they'll be ashamed when they find O a out. la persona que ha sido más fiel contigo la Or defraudaste. that person that has been faithful and loyal to O you and you defraudaste failed al them. gobierno llenando números incorrectos. Or the government ¿Qué because es you eso filled que out has hecho que ha false sido documentation. indebido? What is it that you have ¿Qué es done? eso que has hecho you should not have? que no tenías que haber hecho? Eso, queridos, That, beloved, le da derecho y poder a estos enemigos para enfermar incluso tu vida. gives the rights of these invisible Para enemies to enfermar sicken incluso your el life, cuerpo. your body. Ey, ningún dinero, Not any money ninguna posición, or a position you're in ningún favor or a favor valen más que tu paz. is worth more than your peace. Mira,
el vehículo me lo habían regresado destartalado, había costado como $8,000. The vehicle, they gave it to me in pieces and it was worth $8,000. El gobierno no me dijo, oye, aquí están tus $8,000 que te costó. No, The government didn't say, here's the $8,000 that it cost you. los había perdido $8,000. I had lost those $8,000. Pero después de haberme visto en mi película ante el FBI, tras de las rejas, en las noticias de los periódicos, de los chismosos de acá, que el pastor que traficaba drogas, But after seeing myself making a movie that I was going to be with the FBI and in jail and on the news, o sea, cuando eran 8,000, yo dije, no, 8,000 compran mi paz y no me importan esos 8,000. when it was 8,000, it wasn't worth it. I'm like, no, it O sea, doesn't buy estuve my peace. dispuesto a perder esos 8,000. So I was willing to lose those Tranquilamente los di, no pasa $8,000 nada. Yo recuperé peacefully mi paz, mi libertad, because I recovered my mi peace and my tranquilidad. freedom. Vale mucho más que It's 8,000. worth more than $8,000. Queridos, Beloved, ninguna cantidad de dinero, there's no amount ningún of negocio, money por or grande que business, sea, how big it might be, ninguna posición o beneficio de estampillas o de or IRS o de position nada, or benefits vale from the más que IRS tu paz y tu or food tranquilidad, stamps is worth porque more eso than te your puede peace, enfermar because that y can te cause you puede to get destruir sick and completamente. destroy you completely. Vamos a leer algunos versículos Let's poderosísimos. read a couple of verses. Juan capítulo 14 y versículo 27 dice el John Señor 14, Jesucristo: 27. les dejo un regalo. Vean, un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Vean lo que Jesús dice. Estas palabras son poderosas y las valoré tanto después de este acontecimiento. Les dejo un regalo, el regalo de la paz. The gift of peace. No I vale leave with you. 8,000, It's not worth 8,000. no vale el negocio de tu vida, It's not worth the business of your life. vale la sangre de Cristo. It's worth the blood Y es of un Jesus regalo Christ. grandísimo, And that's a importante. big gift, a very important one, indeed. Vale más llegar a tu casa, abrazar a tu esposa y decirle te amo, It's worth more to go to your home and tell your wife, I love abrazar you, a tus hijos y decirles son increíbles, hug your children and say you're y incredible, dormir en paz y en tranquilidad, and to sleep at peace, sabiendo que has hecho lo correcto. knowing that you've done the right thing. Me dicen amén, And the iglesia. church say amen. Por esa razón es que hoy te invito a reflexionar y a meditar. For that very reason, I invite you to meditate. ¿Has estado experimentando tiempos de angustia? Have you experienced times of anguish? Ahora la pregunta que te hago es, The question that I ask ¿cuál es you la is, raíz de esa angustia? what's the root of that anguish? O sea, ¿has hecho lo correcto? Have you done the right thing? Dios te vivificará en medio de tu angustia. God will revive you in the En middle medio of de your mi anguish. accidente lo hizo sin In the ningún middle of my problema. accident, he did it En without a medio de problem. la policía, atrás de un vehículo de las luces azules, Sitting in the todavía back me of acuerdo. a police car, Dios me vivificó en medio de esa angustia. God revived Porque no me había in the hecho middle of nada that anguish incorrecto. because I had not done anything wrong. Pero cuando sí lo había hecho, But when I had, ¿cómo se trata eso? how do you treat that? Había entregado el regalo más valioso que Cristo me había I hecho. had given the most valuable gift that God had given me. Abre la Biblia en el libro de Salmos capítulo 34, versículo 12 al 14. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, haz lo correcto. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Eso es lo más valioso. Busca la paz Find peace y esfuérzate por mantenerla en tu vida. and fight to have it in your life. No la cambies por dinero. Don't change it for money No la cambies por una or for posición. a position No la cambies por un gran negocio. or for a big business. No la cambies por quedar bien o por una falsa imagen. Don't exchange it for a false image. No hables mal de alguien por levantarte tú. Don't speak badly about someone to rise No yourself. textes con la mujer que no te corresponde. Don't text with the woman that's not yours. Estás vendiendo tu paz muy You're barata. selling your peace so Estás cheap. prostituyendo tu tranquilidad. You're prostituting your Se la tranquility, estás your peace. dando al mejor postor. You're giving it to the imposter. La paz, queridos, la tranquilidad, el gozo, la paz. The peace,
the joy. No es una prenda íntima que nos bajamos en cualquier momento y la It's not podemos something that we can botar. account for in any moment. Hay que empezar And a valorarla. leave it aside. Let's Hay start que to give it the empezar a value. entender que lo que Jesús hizo por nosotros es maravilloso y es To understand that what grande. Jesus Christ did for us is marvelous and big. Y que estos enemigos invisibles van a aparecer cuando hagas lo indebido o lo incorrecto. And that these invisible enemies will appear when you're doing Si the wrong tienes thing. al hombre que no es tuyo y no te pertenece, yo estoy seguro que no puedes dormir. If you're with a man that is not yours, I'm sure you can't sleep at night. Si estás con la mujer que no es tuya, estoy seguro que no puedes If you're dormir. with the woman that's not yours, I'm sure you can't sleep at night. Simplemente no puedes tener paz. You cannot have peace. No puedes tener tranquilidad. You cannot have tranquility. Si has engañado de manera ventajosa a alguien, If you've deceived somebody has in advantage for vendido you, tu mejor regalo a un postor barato. you had given your most valuable Me gift dicen amén, to an iglesia. imposter, a cheap one. Salmos capítulo 34, versículo 15 al 17. Psalms 34:15. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a los gritos de auxilio de ellos. Pero el Señor aparta su rostro y se aleja de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Se olvidarán de ellos. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda y los rescata de todas sus dificultades. Otras versiones dicen los rescata de todas sus angustias. Entonces, queridos, ¿cuál es la solución, la medicina, el antídoto en contra de estos So, enemigos beloved, what's the invisibles? solution of these invisible enemies, Número the uno, si antidote? no has hecho algo indebido, si tú has hecho lo correcto, Number one, if you have done everything si right, tú te has portado bien, si no tienes nada if que you ocultar. behaved, you have nothing to hide. Dicen por allá en mi país, si tú no tienes In my cola que country, te they say if pisen, you don't have a tail they can step on. tranquilo, el Señor te Stay calm, vivificará. because the Lord Él will no revive dejará que you. ni un solo hueso tuyo sea He quebrado. would not allow that any bone in your body will be Él te broken. levantará y te dará la victoria. He will lift you up and give you Me victory. dicen amén, And the iglesia. church say Eso amen. es lo que Él promete. That's what he promises. Mira lo que dice la Biblia. Nos quedamos en qué versículo? Salmos 34, 15 al 17. ¿Los leímos todos? Sí, siguiente. 39, 19. Estos son los últimos versículos. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Remember Jesus Christ? Moisés, Elías. Moses, ¿Te Elijah. acuerdas cuando el carro del narcotráfico? Bueno, las The personas drug dealer íntegras car. también enfrentan muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate de ellos en cada ocasión, en cada una de esas ocasiones. La persona íntegra, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado, ni uno solo. Pero cuando hemos hecho lo incorrecto, queridos, We've done what's wrong, beloved. Dios no puede hacer nada por ti. God cannot do anything for you. Nada. Nothing. El que tiene el derecho de hacer algo por ti The one that has the right to do son something for esos you enemigos invisibles. are those invisible Y lo enemies. único que ellos saben hacer es enfermar, destruir, matar la imagen, tu credibilidad, robar tu matrimonio, The todo. only thing they can do is your credibility, take it away from Robar you, tu salud. steal your health, your Entonces, marriage. voy a terminar con esto. I'm going to end with this. Ya te enseñé a confrontar la angustia cuando no has hecho nada indebido. I've taught you how to confront the anguish when you have not Esperar done en anything Dios wrong. y Él te vivificará. No Wait on the dejará que Lord ni un and solo he will hueso tuyo revive sea you quebrado. and not allow that any bone in your body will be Pero broken. cuando sí le has dado derecho a estos enemigos, And when you've given him the rights to hey, these ¿sabes qué es lo invisible que tienes enemies, que hacer? you know what you have to Tener el do suficiente valor de dar la cara. is have enough strength to ¿Sabes face qué? it. Mira, hice esto, You know, I did this. esto no debió de haber sido. I should not have done it. Vengo a corregir, I came to correct it, vengo a restaurar, to restore it, vengo a reparar el to daño. repair the damage. Si tienes que perder una amistad, If you have to lose a friendship, si tienes que perder un negocio grande, a big business, tienes que perder las estampillas del gobierno, the food stamps from the government, si tienes que perder, no sé,
compañero de trabajo o incluso un empleo muy buen remunerado. I don't know, maybe a job or something that is important. Es mejor perder eso a perder la paz, la tranquilidad y los regalos tan maravillosos que Dios te ha dado. It's better to lose that than the peace and the marvelous gifts that the Lord has given you. Es mejor dar la cara y reconocer y decir, mira, ven, hice algo indebido o algo It's incorrecto. better to face it and say I Es did mejor something that venir con wasn't tu right. líder de conexión y decirle, ¿sabes qué, líder? Ven, hablé mal de ti, quiero darte la To come cara. to your connection group leader and say, No es I justo talked que badly tú about you. orando It's por not mí, just that he was praying for deseando lo me, mejor para mí, wishing me the best, sacando tu tiempo para aconsejarme, taking his time or her yo time te haya to give pagado me, traicionándote, and I paid you wrong hablando to give me advice basura de ti. and talk trash Vengo a about you. pedirte perdón. I came to say I'm sorry. Vengo a dar la cara. I came to face it. Es mejor ir con tu esposa, tu esposo y decirle, mi amor, ven. It's better to go with your wife or your husband and say, Quiero abrir I'm mi here. corazón I contigo. want to open my heart with Mira, you. empecé a textear con alguien que no tenía que Look, I began hacer. to text with Y someone that estos I han shouldn't venido have. escalando estos textos. And these texts have been No aguanto escalating. más esta angustia. I cannot take any more of this Quiero anguish that I pedirte feel, perdón. but I want to Quiero ask for abrirte mi forgiveness. corazón. I want to open up my heart. Tal vez perderás la confianza de tu You may esposa, lose her confidence, pero no perder la paz y la tranquilidad con tu but not Señor. lose your peace and tranquility with the Lord. Al rato tu esposa, tal vez después de que sane la herida, Later on, when your wife heals, vendrá y te dirá, she will come to you and say, valoro tu integridad, I value your integrity, valoro tu honestidad your honesty, y te agradezco por haberme dicho and I thank you for telling me y no estarme engañando más. and not lying to me any longer. Queridos, es mejor dar la cara. Beloved, it's better to face it, Es mejor hablar las cosas de frente. to talk things. Puedes perder algo, You can lose something, alguien, someone, o posiciones, oppositions. pero no pierdas tu paz, tu But gozo, don't tu lose your alegría y tu peace, your tranquilidad. joy, and your Esos happiness. son regalos tan valiosos que solamente Dios pudo darte. Those are very valuable Me gifts that dicen only amén, the Lord could iglesia. give. And the Vamos a church say vencer a amen. todos esos enemigos We're going to invisibles. conquer all those Vamos a invisible ponernos enemies. en pie, por favor. Please stand up. Vamos a vencer estos enemigos We're going to invisibles. conquer those invisible enemies.